WIAC 740 presenta Delvis Grisel y compañía. Buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz y les doy la bienvenida a esta edición de Delvis Grisel y compañía. Hoy se conmemora el natalicio de Martin Luther King. Yo diría que prohibido olvidar sus luchas en pro de los derechos civiles, sus sacrificios y sobre todo sus sueños. Hoy, cuando en Estados Unidos se debilita la democracia y cuando vemos nuestros líderes aquí, en nuestra isla del encanto, llevando nuestro rumbo como país a la deriva, es crucial recordar sus palabras, y lo voy a citar. Siempre es el momento apropiado para hacer lo que es correcto. Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo hoy todavía sembraría un árbol. Nada se olvida más despacio que una ofensa y nada más rápido que un favor. Tengo un sueño, seguir soñando. Grábense esto en su memoria, esas palabras de Martin Luther King, porque hoy más que nunca necesitamos recordarlas. Aprovecho esta coyuntura para revelar mi indignación ante la noticia atroz del cierre de las escuelas especializadas. Una cosa es el talento y otra es su desarrollo. Todas las personas nacen con diversidad de talentos, pero encontrar la oportunidad, el recurso, el camino, el respaldo, el entendimiento, el maestro o la maestra, la escuela que te guía hacia ese desarrollo y permita hacer un sueño realidad con excelencia es otra cosa. Para eso hay que tener un plan, una visión, otro sueño, un anhelo de capacitar a nuestros jóvenes y guiarlos a triunfar. Nuestro proyecto educativo se forjó con visión, voluntad y enormes sacrificios. No existe un argumento válido para cerrar nuestras escuelas especializadas, como no hay un argumento válido para no tener visión de futuro. Este país vio la destrucción de un sistema de salud que fue bueno y estudiado en universidades. Nos quedamos callados y lo perdimos. Así perdimos muchas cosas más que construimos para ofrecer una vida digna y equitativa a nuestra población, contar con servicios de excelencia y tener profesionales de clase mundial. Destruir la educación de un país es lanzarlo al vacío. El conocimiento es lo que nos hace fuertes, capaces para enfrentar los retos que nos impone el futuro, que a esta hora, entre la pandemia y el calentamiento global, son enormes. Es hora de decir basta ya. Es hora de defender con uñas y dientes nuestra educación, toda nuestra educación, la primaria, la secundaria y la universitaria. Somos creativos, lo hemos demostrado cada día de nuestras vidas a lo largo de nuestra historia, por eso seguimos aquí. Y necesitaremos mucha más creatividad para lidiar con este asunto. Permitir que se sigan destruyendo nuestros sistemas educativos sin alzar nuestra voz, no puede ser. Como dijo Luther King, hay que hacer lo correcto. Hay que plantar un árbol. Hay que seguir soñando. Además, es necesario actuar. Quiero dejarlos con eso en la mente, porque es mucho lo que hay que reflexionar y muchas manos que tienen que unirse para impedir esta situación. Hoy es nuestro día de conversación sobre temas internacionales, aparte de lo que acabo de comentar, pero desde luego era imperativo, no podía quedarme callada frente a esto. Hoy nuestro tema de internacionales es Ucrania. Y para esto me acompañan los profesores Carlos Severino Valdés, quien está conmigo en el estudio. Gracias, Carlos, por estar aquí. Buenos días. Muy buenos días, Delvis. Buenos días a la radio audiencia. Feliz nuevo año. En ¿Verdad este que nuevo año que comienza, esta es la primera vez que llegas estoy aquí en el programa otra vez. Y muy grato y con muchas expectativas de un nuevo año que traiga cosas buenas para el país, porque el país lo necesita. Desesperadamente. También está con nosotros en la línea telefónica el profesor Miguel Rivera y el profesor Pinchi Méndez. Antes de comenzar con Ucrania, si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario sobre lo que yo dije, o sea, sobre Martin Luther King o sobre la situación de las escuelas, pues este es el momento. Yo quisiera decir algo a propósito. Me uno a tus palabras. No es negociable privar a Puerto Rico de un sistema educativo público de excelencia desde la casa cuna hasta la universidad. Eso tiene que ser una aspiración que este país exija nuevamente y que se consolide
sea como sea, un sistema que nos eduque, que nos haga no solamente mejores profesionales, sino mejores ciudadanos y ciudadanas. La educación no solamente tiene un componente utilitario, la educación también tiene un componente civilizador, de hacer mejores personas que luchan por una sociedad más equilibrada y una sociedad donde el bien común se imponga. Yo quiero también brevemente expresar mis condolencias por la muerte de una persona también de la estirpe, ¿verdad?, y a la usanza de Martin Luther King, que fue la licenciada Rosabel Bayrón, que nos dejó la semana pasada, y deja un hueco increíble. Una mujer que fue una abogada luchadora, una abogada excelente, varias veces fue premiada por el colegio, distinguida por el colegio de abogados como colegiada del año. No había una lucha, no había un lugar donde hubiese injusticia, no había un lugar donde habría que luchar por la verdad que Rosabel no estuvo. Una mujer exquisita, y de verdad que puedo decir que una amiga que luchó junto a mí también cuando más lo necesité. Así que a Rosabel, donde quiera que esté, un abrazo, y a su familia. Y entonces pues esperamos que surjan muchas más Rosabel también, y que continúen ese legado. Miguel o Pinchi, ambos, ¿quieren hacer algún tipo de comentario respecto a Sí, esto? yo quiero hacer un comentario. Y es realmente, no voy a expresar la indignación, obviamente, que yo creo que ya ustedes han planteado, pero yo creo que sí es importante levantar la atención a la reaudiencia de lo que puede estar detrás de esto. Y que muchas de estas escuelas modelos tienen facilidades de primera, muy por encima de las facilidades que una escuela pública ordinaria tiene. Por ejemplo, yo vivo aquí en Santurce, entre ellas está incluida la Central High, que como saben es un edificio majestuoso, y en un Puerto Rico como el que estamos viviendo hoy, donde un grupo de millonarios protegidos por la Acta 2022 se están apoderando de todos los mejores terrenos y propiedades de Puerto Rico, en el cual zonas como San Juan, Condado, Santurce, Rincón, ya están empezando en Cabo Rojo, Vieques, Culebra, Dorado, esencialmente le pertenecen a estas personas. Yo creo que es importante levantar bandera y preguntarnos si alguien está influenciando al gobierno de Pedro Pierluisi para sencillamente apropiarse de estos bienes públicos por 4 pesetas, que es usualmente lo que le pagan al erario por estas propiedades. Sí, quería llamar la atención sobre eso, porque cuando vi los comentarios sobre la Central, lo único que pensé es que un Acta 2022 de eso va a ofrecer $5 millones y se va a quedar con este edificio tan majestuoso. Así que nada, quiero levantar bandera sobre eso. Quizás algunos me acusarán de creer en teorías de conspiración. A mí me gusta pensarme que soy un poco más como lo que decía Eduardo Galeano, que es que yo soy un optimista informado. Seguro. Gracias, Miguel. Pinchi, ¿deseas hacer algún comentario? Sí, buenas tardes. Buenos días. Buenos días a todos. Yo me quiero unir a las palabras que han dicho los dos profesores antes de mí, y muy particularmente a lo que tiene que ver con el fallecimiento de Rosabel Bayrón. Pero quiero también decir algunos señalamientos muy breves sobre Estados Unidos y la figura de Martin Luther King. Y quiero hablar sobre eso porque yo creo que los Estados Unidos está actualmente en una situación extremadamente peligrosa desde el punto de vista de la posibilidad de sobrevivencia de la democracia. Todos habíamos pensado que la derrota electoral de Trump pues, abría las puertas anchas al regreso de un gobierno mucho más democrático. Y vemos cómo todo eso está en este momento en precaria por la situación interna que tiene el Partido Demócrata
donde dos legisladores, dos congresistas, están prácticamente parados sobre todo el programa y las medidas fundamentales que el Partido Demócrata está impulsando, y porque aunque ha sido derrotado el presidente Trump en su aspiración presidencial, el trumpismo no está derrotado, sino que por el contrario está muy vivo y tiene un peligro muy particular, y es que se funda sobre la mentira, y vemos como una cantidad tan grande de norteamericanos se une a estas posiciones. Eso a mí me resulta extremadamente peligroso. Por eso pensar en Martin Luther King en este momento es extremadamente importante. Okay. Muy bien, muchísimas gracias, Pinchi. Bueno, así cerramos este paréntesis y vamos a, en el próximo segmento, vamos a empezar a hablar sobre el conflicto de Ucrania, y empezaré con el profesor Carlos Severino para que nos explique toda esa geopolítica que es tan importante entenderla para poder saber lo que está ocurriendo allí. Y pues tengo unas cuantas preguntas. Si realmente Rusia se apresta a invadir Ucrania, Putin ha hablado de sentido común. ¿Qué quiere decir eso? ¿En qué base juega la OTAN y la Unión Europea en este conflicto? ¿Cuál es el interés de Estados Unidos en todo esto? ¿Por qué les importa que Rusia actúe en Ucrania? Sabemos que Ucrania comparte frontera con la Unión Europea de un lado y con Rusia del otro, y eso es un factor importantísimo. Allí se habla ruso, les quedan muchos vínculos con Rusia, históricos, culturales, étnicos. Es una historia, lo que está pasando allí es interesantísimo. Pero vamos a ir a la pausa y regresamos de inmediato. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. A los 16 morí en un accidente de auto. A los 54 me convertí en abuelo. A los 31 fundé mi propio negocio. A los 43 le di la vuelta al mundo. A los 29 fui padre por primera vez. Cuando donas tus órganos, vives más allá de tu vida. Lifelink de Puerto Rico. Regístrate como donante en donavidapuertorico.org. Tu tiempo es valioso y yo no te hago perder el tiempo en la mañana. Aquí en Sin Tapujos Repensando a Puerto Rico te damos las entrevistas, la información que necesitas saber para comenzar tu mañana bien informado. Todos los días de 6 a 9 de la mañana por WIAC 740. Sin tapujos, con la mejor manera de llevar la noticia. Por esta tu emisora, WIAC 740. Best of Broadcast Group anuncia que tiene disponibles excelentes y modernas facilidades para alquiler de oficinas con fácil acceso al Expreso 22 y a la carretera Puerto Rico 5. Las mismas cuentan con amplio estacionamiento y están localizadas en Final Marginal de La Goya, frente al Expreso 22, entrando por Roger Electric, calle Alan Mejía Final, en Bayamón. Para información y detalles, 787-620-9898. Esta es una excelente oportunidad para el crecimiento y desarrollo de su empresa. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Le comentaba a Carlos Severino en la pausa, le estaba mostrando, tengo aquí un mapita para que cuando él explique toda la cosa geopolítica yo no perderme, porque es amplio, es grande, es interesantísimo. Así que adelante, Carlos. Sí, saludos nuevamente a todas las redes de audiencia. Si esto es un problema bastante complicado y que luce que está conectado con otros problemas, y por eso es que yo creo que hace honor a la situación el título del programa, que es precisamente la crisis que no termina, para expresar la continuación, y que ahora mismo dos potencias
las dos potencias más grandes en términos militares están conversando precisamente por eso. Bien, ¿cómo comienza esto? Yo creo que se puede decir que de alguna medida esto tiene que ver con, primero con la Guerra Fría, el surgimiento en el fragor de la Guerra Fría de dos grandes alianzas militares. Primero la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, que agrupa un conglomerado de países de Europa occidental, inicialmente de Estados Unidos y de Canadá. Esta alianza se crea después de la Segunda Guerra Mundial, precisamente para salvaguardar el interés y la seguridad de los europeos. A eso, posteriormente, en la conformación de lo que se llamó el espacio soviético, el espacio del bloque soviético, pues se formó otra alianza equivalente y que le hacía frente a esa alianza, que se llamó el Tratado del Pacto de Varsovia, que ahí, pues, obviamente, pues, el país central y eje era la Unión Soviética, conjuntamente con otros países del este de Europa, que pertenecían también a esa órbita socialista, y algunos otros que no pertenecían, que eran socialistas como Yugoslavia. Yo creo que un momento importante para esto es cuando hace 30 años precisamente, se disuelve la Unión Soviética, cuando entonces, luego está la guerra de los Balcanes, y se disuelve cuando la OTAN comienza entonces estratégicamente a cambiar su geografía. Contrario a lo que mucha gente pensaba, que era que la OTAN, una vez pues desaparecida la Guerra Fría, la necesidad de la Guerra Fría, pues ya no tenía sentido histórico, ya había cumplido su misión histórica y ya debía desaparecer, y se debía encontrar un mecanismo de seguridad al interior de Europa distinto. Eso nunca sucedió. Se consolidó nuevamente la OTAN, sobre todo después del 9/11, y no solamente se consolidó nuevamente y que encontró una razón de ser ante el problema del terrorismo, sino también que comenzó a expandirse. Pero la expansión de la OTAN ha sido consistentemente hacia el este. Y hacia el este quiere decir pues, que entonces se ha acercado en lo que se llama el espacio postsoviético de países que fueron parte del Pacto de Varsovia, se han adherido a la OTAN, colocando cada vez más cerca la frontera de la OTAN a la frontera de lo que es la Federación Rusa, ¿no? Eso es parte de esto. Como parte de eso, además, no se ha ocultado el interés que tiene la OTAN de también sumar dos países que son países ya que pondrían realmente frontera con frontera a la OTAN tácitamente, que son Ucrania y que es también Georgia. Y esos son dos países claves en términos estratégicos para Rusia. Es lo que Putin ha llamado la línea roja, ¿no? Claro, eso pues por un lado es lo que sucede al interior de Ucrania. Ucrania a partir del año 2014 vivió un proceso que se le llamó el Euromaidán, una serie de revueltas que básicamente dividieron el país en dos o incrementaron la división que existía en el país previamente, porque existía. Ucrania es un país étnicamente compuesto por pueblos eslavos, toda esa región es de pueblos eslavos, pero dentro de Ucrania hay una población que es ucranoparlante, es decir, que se expresan, su idiosincrasia es ucraniana, y hay otra parte que es rusoparlante, son ucranianos rusoparlantes, y eso es prácticamente una tercera parte de la población del país, que es significativa, y esa parte está hacia el este, en la frontera precisamente con Rusia, un núcleo industrial muy importante también. Ucrania fue un país industrial muy importante de ese espacio soviético, ¿verdad? Y a partir de ese momento hay una tirantez muy grande. De hecho, ahí eso conllevó prácticamente una guerra civil que está todavía en marcha. El Euromaidán está todavía en marcha, básicamente en una región que se llama el Donbass. Toda esa región al este, donde habitan los rusoparlantes, pues la región del Donbass. Y Ucrania vive esa tirantez entre un acercamiento por una parte hacia la Europa comunitaria, hacia la Unión Europea, y otra parte que reniega de eso. De hecho, el país está también dividido
casi a la mitad, con una tensión muy fuerte entre los que favorecen la Unión Europea y los que no la favorecen, en una situación bastante complicada, ¿verdad? Que no voy a dar detalle de eso porque entonces estaríamos mucho tiempo hablando sobre eso. Sí, simplemente estamos dando una pincelada para que la audiencia entienda, y todo esto se ha incrementado a partir de que el año pasado la OTAN incrementó sus ejercicios militares precisamente en el Mar Negro, y esos varios ejercicios pues llevaron a la preocupación de los rusos. Luego de eso comienza una narrativa, a instalarse una narrativa. Estamos en un momento de tensión, y en este momento del siglo XXI estas tensiones se traslucen en narrativas bien interesantes de que había una invasión inminente de Rusia a Ucrania, y claro, y que sería el primer día del año, porque y que sería el primer año, pero eso es totalmente descabellado. Yo creo que los compañeros también hablarán de eso. Creo que por eso Putin habla de sentido común. Es que no tiene sentido, es que Rusia, por cualquier analista serio que vea, Rusia no está interesada para nada. Eso sería un costo económico muy grande, una disrupción de su propio proceso económico, empobrecer su población. Yo creo que Putin no está interesado en nada de eso. Todo lo contrario. Ahora si hay algún tipo de aventura militar de parte del sector proeuropeísta de la Unión Europea a la población rusoparlante, porque allí hay problemas étnicos de una parte y de otra que se sienten amenazados. Hay que mencionar también que parte de esa tensión se materializó en la anexión precisamente de Crimea, que es una porción de Ucrania que fue cedida por la Unión Soviética a Ucrania en los tiempos de la Unión Soviética, pero que era poblada 90 y tantos % por rusos fundamentalmente. Así que lo dejo ahí para no extenderme mucho. Seguimos y que los compañeros pues puedan también hacer sus aportaciones. Adelante, Miguel. Sí, creo que yo voy a continuar con lo que Carlos está diciendo, pero de otra forma, trayendo unos datos, cuestión de que la radioaudiencia pues, puede informarse sobre esto, ¿verdad? La OTAN básicamente se va a fundar en 1948. En aquel momento, los países integrantes obviamente va a ser dirigida por los Estados Unidos desde sus inicios hasta hoy, financiada también, pero va a estar integrada por Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Francia y Reino Unido. En 1952 va a tener su primera expansión, donde va a integrarse Alemania, Grecia, España y Turquía. Como bien básicamente va a comentar Carlos, la gran pregunta del mundo, del colapso del bloque socialista fue, bueno, ¿y qué rol va a tener la OTAN? Y eso quedó demostrado en la campaña de intervención militar que se van a llevar a cabo en la guerra yugoslava, donde básicamente las tropas de la OTAN van a tener una mayor presencia, especialmente en el conflicto de Bosnia. Es interesante porque a partir de ese 1993, ya ejercicio, decir, transnacional postsoviético en la parte sur de Europa, en los Balcanes, básicamente la OTAN y los Estados Unidos, especialmente los Estados Unidos, van a comenzar una campaña estratégica de alianza con ese espacio de Europa del Este. Y esta alianza estratégica se va a consolidar o ya va a llegar a cabo, ¿verdad? Va a llegar su punto clave en 1999, cuando solamente en un año va a entrar a la OTAN República Checa, Hungría, Polonia, Bulgaria, Estonia, Latvia y Lituania. Todos estos países eran parte del Pacto de Varsovia, pero más importante aún, Estonia, Latvia y Lituania eran repúblicas soviéticas, es decir, eran parte, son los países del Báltico, eran parte de la Unión Soviética. Y ya entonces, en 1999, esa gran expansión de la OTAN en una Rusia que en este momento estaba manga por hombro y con muy poca organización. Estos son los años de la salida del colapso de la Unión Soviética, estos son los años de la presidencia de Boris Yeltsin, que es mejor conocido en el mundo como el presidente borrachón. Y básicamente antes de la llegada precisamente de Vladimir Putin al poder, que una parte importante de su plataforma política desde el comienzo va a ser básicamente restaurar el sitial de Rusia como potencia mundial. En una de sus biografías, él tiene una frase que a mí me encantó, que él decía que el colapso de la Unión Soviética
fue el desastre geopolítico más importante del siglo. Es interesante, porque no habla del desastre del proyecto político, social, el desastre geopolítico. Es decir, esa visión de Rusia como una potencia que él siempre ha argumentado, lo hemos sido desde el imperio y lo vamos a seguir siendo por siempre, no es parte de su retórica nacionalista. Ya para el 2004, básicamente, se va a ingresar Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, Albania y Croacia. Es decir, más países que todos estaban incluidos dentro de la esfera socialista, y digo esto porque no estoy seguro si Albania en algún momento fue parte del Pacto de Varsovia, pero al final de cuentas, y Croacia sin duda no lo era por las cuestiones existentes, ¿verdad?, en Yugoslavia, aunque los profesores posiblemente conocen eso mejor que yo, pero obviamente eran países que nuevamente pertenecían a ese campo, digamos, de la Europa Oriental. Entonces, cuando vamos allá al año 2004, solamente 2 años de Putin en el gobierno, esencialmente Rusia, ya casi todo el campo de lo que es Europa del Este, va a estar ocupado básicamente por la NATO, esencialmente, y esas nuevas alianzas que se van a dar. Es interesante, en el año 2008 va a jugar un papel importante dentro de la respuesta rusa a esta expansión, y va a ser precisamente con el conflicto, la guerra entre Georgia y Rusia, que básicamente Rusia va a invadir Georgia en este momento, porque básicamente Rusia va a apoyar un grupo separatista prorruso, obviamente, en el cual básicamente va a reconocer la soberanía o el derecho a secesión de Osetia del Sur. Entonces, en ese sentido, se va a generar una invasión militar, tanques para dentro de la frontera, en el cual básicamente eso lo que va a reforzar cada vez más es la idea de estos países de la necesidad de esencialmente acercarse a Occidente como protección básicamente a una potencial invasión rusa. Es importante recordar que gran parte de lo que va a pasar en Georgia en el año 2008 tiene que ver porque por primera vez desde que se cayó la Unión Soviética, llega al gobierno del país, un gobierno que básicamente tenía una inclinación pro-occidental, es decir, pro-Unión Europea, y presentaba la posibilidad de la cercanía con la Unión Europea y obviamente la integración no solamente a la Unión Europea, sino también a la NATO. Yo recuerdo con claridad, yo estaba en Inglaterra estudiando, el discurso del presidente de Georgia salía con la bandera nacional y con la bandera de la Unión Europea, proyectando su cercanía con Europa. Y obviamente, ya para terminar, para no ocupar más tiempo, esto nos va a llevar en el 2014, obviamente, a la salida del gobierno, básicamente, de Víctor Yanukovych, y posteriormente, obviamente, del gobierno, que básicamente va a ser un líder histórico vinculado a la orientación prorrusa, por decirlo de alguna forma, dentro de Ucrania, y obviamente eso va a llevar a las masivas protestas sociales, en gran medida a las masivas protestas sociales que estaba hablando Carlos, y que básicamente eso va a terminar en el conflicto que se va a generar cuando básicamente sentimientos antirrusos van básicamente a proliferar cada vez más, y obviamente Rusia percibe una amenaza de sus intereses estratégicos y decide básicamente anexar a Crimea, porque precisamente ahí se encuentra la flota del Mar Negro, básicamente de la Federación Rusa, pero más importante, esa fue la base naval de las más importantes durante la Guerra Fría, para la Unión Soviética como un mecanismo de defensa estratégica, especialmente en caso de cualquier tipo de ataque que venga de los países del sur de Europa, o en la Guerra Fría desde Turquía, que hay que recordar que básicamente durante la Guerra Fría era parte de la NATO. Y obviamente esto nos va a llevar al 2016, para terminar, realmente, que básicamente va a empezar, por decirlo de alguna forma, una movilización mayor de los sentimientos antirrusos, pero precisamente porque va a haber básicamente la condición política interna económica cada vez se va a deteriorar más y más en Ucrania, y obviamente el gobierno de turno va a tratar entonces de acercarse nuevamente más a buscar la posibilidad de un tipo de salida hacia Europa, y obviamente esto es lo que nos va a llevar a los conflictos que van a surgir en el Donbass, como bien mencionó Carlos, que básicamente, si bien lo que dice Carlos es completamente cierto, ¿verdad?, que hay una población altamente rusa, es importante financiar que tanto el gobierno ruso como el gobierno ucraniano, ambos básicamente estaban
llevando una guerra, un conflicto de proximidades, sencillamente a través de financiar los insurgentes y los grupos étnicos, ya sean ucranianos o rusos. Y básicamente eso es lo que ha llevado a cabo esta gran tensión, ese conflicto que no acaba, que yo creo que estoy muy de acuerdo con el título, que básicamente todavía hoy, desde el 2016 hasta hoy, han habido permanentemente choques y conflictos entre estos grupos. ¿Rusia invadirá Ucrania? No, yo no creo que va a invadir Ucrania, pero yo sí creo que es una política haber concentrado alrededor de 100.000 tropas en la frontera con equipos fuertemente, armamento sumamente fuerte militar, que daría la impresión de que puede haber una invasión. Yo creo que es una estrategia geopolítica de Rusia para tratar de obligar a la NATO, a la Unión Europea y a Estados Unidos a sentarse a negociar para tratar de construir una nueva frontera en la cual básicamente Rusia se pueda sentir tranquilo y no siente que sus intereses nacionales se sientan amenazados. Así que sí creo que va a invadir, no, pero creo que sí representa esta movilización una amenaza de invasión con el interés de llevar a cabo una negociación política. Okay, tengo que pausar. Y que lo dejo ahí. Tengo que pausar. Gracias, Miguel. Al regreso, conversamos con Pinchi Méndez, que no ha entrado todavía al panel, así que va a iniciar. Y Pinchi, yo te tengo una preguntita para cuando regresemos de la pausa. ¿Realmente Putin es el gran malo de la película? Regresamos en breve. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Terapia física y ocupacional, terapia del habla, son parte de los servicios que ofrecemos en el Hospital del Niño, siempre con mucho amor. Hola, mi nombre es Mari Carmen Figueroa y cuidarlos es mi pasión. Brindamos servicios terapéuticos a sobre 3.000 familias a través de toda la isla. Visita hdnpuertorico.org. Conócenos y ayúdanos. Un niño es tan pequeño que cabe en cualquier corazón. Sociedad Pro Hospital del Niño. Escucha este y todos los miércoles a las 5 de la tarde, Mundo Obrero. Entérate de todo lo que está aconteciendo en el país desde la perspectiva de la clase trabajadora. Mundo Obrero es el programa radial de la Unión General de Trabajadores, un sindicato comprometido con los mejores intereses de los trabajadores y el pueblo puertorriqueño. Entrevistas, noticias, comentarios y lo más importante, la voz de los trabajadores y trabajadoras que van transformando el país. Escucha Mundo Obrero los miércoles a las 5 de la tarde por esta emisora. También puedes seguirnos por Facebook Live. WIAC 740 te invita a comenzar bien la semana con el análisis más completo de lo que acontece en nuestro país, escuchando Sobre la Mesa. Señores, son las 6:01 de la tarde. Con todos los lunes a las 6 de la tarde con el estilo único de Frances López, con el análisis más completo de lo que acontece en nuestro país, entrevistas, invitados y lo más importante, la voz del pueblo. Recuerda, todos los lunes a las 6 de la tarde, Sobre la Mesa con Frances López, por aquí, por tu favorita, WIAC 740 y su cadena. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Y continuamos esta conversación sobre el tema de Ucrania. Pinchi, estás por ahí, ¿verdad? Aquí estoy. Ok, te escucho. Dime si Putin de verdad es el gran malo de la película. Di lo que tú quieras, esa es otra pregunta. Bueno, contrario a la inmensa mayoría de todas las personas en Estados Unidos y en Puerto Rico, yo tengo que decir que tengo una gran admiración por Putin. Cuando digo esto, no se debe entender que le paso por encima a todos los problemas que él pueda tener, los reproches que puedan hacerse. Pero Putin tiene un logro extremadamente importante, y es que él toma la dirección de Rusia en un momento en que desaparece la Unión Soviética, y luego de que el país prácticamente estuviese a la deriva durante muchos años y se estuvieran apoderando de todos sus recursos, además
la población rusa en particular estuviera sufriendo las consecuencias de esa transición, que fueron terribles, inclusive años sin cobrar sueldo, pérdida de equipo militar y de toda clase de equipo. Y no es hasta la llegada de Putin que todo esto comienza a cambiar. Es importante no perder de vista que él llega al poder en un país que ya ha dejado de ser socialista y que pasa a formar parte del mundo capitalista. Pero pasa a formar parte del mundo capitalista de una manera muy particular, porque anteriormente él fue el elemento central de un estado multinacional que se llamó la Unión Soviética, que era un estado formado por Rusia y 14 naciones más, que fue lo que formaron lo que en términos más precisos se llamó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se formó sobre un imperio, que fue el Imperio Ruso, que desaparece durante la Segunda Guerra Mundial. Y es precisamente en función de eso que existió y que ya desapareció, que yo creo que se puede entender mejor el problema ucraniano. Porque durante el periodo soviético había una transición muy fácil de un lugar a otro de esa Unión Soviética, y se dieron situaciones como la que habló y señaló el profesor Severino en el caso de Crimea, que después de haber sido rusa durante muchísimo tiempo, desde 1700 y pico, pasa a formar parte del territorio ucraniano. Pero luego se van a dar también una serie de problemas que tienen que ver con el hecho de que una gran cantidad de personas de origen ruso van a estar residiendo en esa nueva nación separada de lo que había sido la Unión Soviética, que es Ucrania. La convivencia entre las personas de origen ruso y los ucranianos no fue nunca muy fácil, pero se hizo mucho más difícil posteriormente como consecuencia precisamente de lo que estamos viviendo actualmente, que es el deseo de Estados Unidos de tener un poder hegemónico mucho más estrecho sobre toda esa región del mundo. Pero es un poder hegemónico que se basa también sobre un conocimiento de los aparatos de inteligencia, de las rivalidades y a veces los odios históricos que existen entre comunidades diferentes. Y eso es algo que en Ucrania en particular se ha manifestado de una manera dramática. Yo creo que es un elemento muy importante para entender lo que pasa en Ucrania después de la excelente presentación que han hecho tanto Carlos como Miguel, es conocer un elemento nuevo que la prensa en Puerto Rico, yo nunca lo he escuchado señalar, pero que en la prensa europea sí se ha discutido en varias ocasiones, que es el concepto de revoluciones anaranjadas. Esas revoluciones anaranjadas comenzaron a manifestarse en Georgia, luego se dieron también en Ucrania, y consistían fundamentalmente, contrario a lo que era el golpe de Estado tradicional que uno había conocido, sobre todo en América Latina, que era llevado a cabo por militares que simplemente toman las armas y se quedan con el poder. Aquí era una movilización de los sectores descontentos de las diferentes naciones en relación con el poder existente, y el desplazamiento de ese gobierno
para ser sustituido por un gobierno afín a los Estados Unidos. Y en el caso de Georgia, esto se va a dar cuando llega al poder en ese país el exministro de Relaciones Exteriores, Edward Shevardnadze, quien solamente estuvo del 1992 al 2003. Y entonces aparece una revolución anaranjada en el 2003 que lleva al poder a una persona que había sido inclusive formada en los Estados Unidos, un neoliberal de ultranza, y ahí comienza toda esa política que luego va también a manifestarse en Ucrania. En Ucrania en particular, el resentimiento de los ucranianos en contra de los rusos llevó a situaciones increíbles. En Ucrania, por ejemplo, se llegó a prohibir el idioma ruso en diferentes áreas, se sacó de sus posiciones en el Parlamento a muchos de los legisladores que venían de los sectores rusos. En Kiev había una avenida que se llamaba la Avenida Moscú, y a esa avenida se le cambió el nombre, se le puso el nombre de una figura histórica muy controversial en Ucrania, que es Stepan Bandera, quien había sido un colaborador de los nazis cuando Ucrania fue ocupada por los alemanes. Pero había una avenida que se llamaba la Avenida Lenin, le pusieron la Avenida John Lennon, y así por el estilo. Pero ya ustedes saben que hay cosas que, Pinchi, hay cosas que son demasiado fuertes culturalmente, que no hay, las puedes prohibir, puedes hacer lo que quieras, pero permanecen ahí. Ya ves, nosotros con el caso del Día de Reyes. Sí, exacto. Pero en esa situación, lo que verdaderamente estaba detrás de todo lo que había estado ocurriendo es simplemente el deseo de controlar esas áreas. Y para controlar esas áreas, Estados Unidos y los países aliados, seguidores de la hegemonía y el liderato de los Estados Unidos, tienen un elemento muy importante, que es la OTAN. Y fue precisamente esa expansión de la OTAN, que ha sido también descrita por los que me han precedido, lo que ha causado un gran temor de parte de Rusia, que, recuerdo de nuevo, sigue siendo un país capitalista, bastante nacionalista en este último tramo, a pesar que está dirigida por Putin. Y a eso es que Putin se ha enfrentado recientemente, haciendo una advertencia de que se detenga ese intento de expansión más allá de lo que él llama la línea roja, que tanto le preocupa. Tengo que pausar, Pinchi. Sí. Tengo que pausar. Perdón la interrupción. Regresamos en breve. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Best of Broadcast Group anuncia que tiene disponibles excelentes y modernas facilidades para alquiler de oficinas con fácil acceso al Expreso 22 y a la carretera Puerto Rico 5. Las mismas cuentan con amplio estacionamiento y están localizadas en Final Marginal de La Goya, frente al Expreso 22, entrando por Roger Electric, calle Alan Mejía Final, en Bayamón. Para información y detalles, 787-620-9898. Esta es una excelente oportunidad para el crecimiento y desarrollo de su empresa. Tu tiempo es valioso y yo no te hago perder el tiempo en la mañana.
Aquí en Sin Tapujos Repensando a Puerto Rico te damos las entrevistas, la información que necesitas saber para comenzar tu mañana bien informado. Todos los días de 6 a 9 de la mañana por WIAC 740. Sin tapujos, con la mejor manera de llevar la noticia. Por esta tu emisora, WIAC 740. Si deseas ofrecer un excelente servicio de café, ya sea en tu oficina o negocio, el programa de Nescafé Solutions es tu mejor alternativa. Desde el típico café con leche, el exclusivo Fresh Vanilla o nuestro exquisito chocolate caliente. Nescafé Solutions, sabores que exaltan y llenan todos tus sentidos. Para información de nuestros sistemas y equipos especializados para tu negocio u oficina, llámanos al 787-731-4551 de Swear Corporation. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Pinchi, para que cierres tu comentario, que te tuve que cortar ahí. Lo que yo quisiera añadir, que me parece que es muy importante, que esa línea roja fue precisamente ese control de regiones como el Mar Negro, donde Rusia tenía una flota fundamental para la defensa militar de Rusia, y eso fue lo que llevó a situaciones que se han de la manera más desinformante y arbitraria en Occidente, como fue la anexión de Crimea. La anexión de Crimea, yo señalé anteriormente, Crimea pasó al control de los rusos desde el año 1783. Por eso se llevó a cabo una consulta y todo el mundo estuvo prácticamente, digo, no todo el mundo, pero la inmensa mayoría estuvo totalmente de acuerdo con anexarse a Rusia. Y yo creo que es muy posible que esta amenaza de la de Putin, que Putin ha hablado, pues con estas movilizaciones militares que se ha dado de parte de Rusia, se puedan a lo mejor detener. Pero esas amenazas no son de gratis, se hacen porque para los rusos son consecuencias, hay un peligro real. Seguro. Y el sentido común, él está apostando al sentido común, eso fue un mensaje que él lanzó. Estamos ya en el último segmento y quiero que se dividan el tiempo entre Carlos y Miguel. Por favor, miren bien sus relojitos para que... Bueno, pues bien, yo creo que hay que entrar también ahora en qué es lo que está pasando, cuáles son las expectativas. Exacto. Yo creo que se ha hecho un buen trasfondo. Buen resumen, sí. ¿Qué está pasando en este momento con la situación? ¿Cuán peligrosa realmente es lo que está pasando? Bien. Pues ¿cuánto es propaganda y cuánto es realidad? Hay distintos niveles aquí que hay que dilucidar. Primero, a nivel de Ucrania, ya hemos establecido claramente que Ucrania es un país dividido. Hay una parte que es una parte que se le llama pro-occidental, vamos a decir pro-occidental. Esa parte es importante establecerla geográficamente. ¿Por qué? Porque esa parte es realmente el norte de Ucrania. Toda esa parte norte de Ucrania, y mientras que el sur y el sureste del país es la parte donde habita fundamentalmente o mayoritariamente la población prorrusa. ¿Qué significa eso? ¿Y cuál es la ansiedad de las élites las élites ucranianas prooccidentales le genera? Lo que pasa es que al sur del país están todos los puertos, están todas las salidas al mar, está la salida al mar de Azov, está la salida al mar Negro, y si en algún momento, como producto de estas tensiones alimentadas por distintas fuentes, como muy bien ya mencionaron los compañeros, tanto Miguel como Pinchi, mencionaron que hay distintas fuentes que están alimentando estos conflictos y que juegan con estos conflictos, pero que es un conflicto, es una división real, ¿no? Tácita, pues podría perder Ucrania todo el acceso, convertirse de repente en una parte que es prooccidental sin acceso al mar, y la otra se quedaría con el acceso al mar y todas las grandes depósitos de carbón,
todos los grandes centros industriales que se hicieron a las orillas de los grandes ríos, que Ucrania es transitada por grandes ríos, ¿verdad? Como el Dniester y el Dnieper y otros grandes ríos que son ríos navegables en gran parte de su extensión. Eso es importante destacarlo, lo que podría perder aquí en un país desunido. Por otra parte, esta desunión se ha ido alimentando también, pero es bueno que la gente sepa que Ucrania y los pueblos eslavos están unidos desde hace más de 1000 años. O sea, es un pueblo unido hace más de 1000 años en lo que se llamó en aquel momento como la Rus de Kiev, que era una federación, una confederación de pueblos eslavos muy unidos que se protegían juntos, ¿no? Y de ahí viene una profunda identidad cultural de un conglomerado de pueblos eslavos distintos, inclusive, ¿no? Que se quiere romper ahora. ¿Cuál es otro elemento importante de desunión que se ha ido trabajando por algunos sectores también dentro y fuera del país? Es que lo que sucede es que Ucrania es un importante lugar donde se bifurcan los más importantes gasoductos rusos hacia Europa. El suministro de gas a Europa pasa fundamentalmente por Ucrania. Y Ucrania devenga, vamos a decirlo en buen puertorriqueñol, vamos a decir, devenga peaje, que son millones de dólares al año. Y entonces, a partir de la inestabilidad de 2014 en el país, pues la decisión estratégica del gobierno ruso fue diversificar las fuentes de cómo suministrar gas natural a Europa. ¿Cómo hicieron? Pues se construyeron varios gasoductos que van, en vez de ir por tierra, van por agua. Ahí está el Nord Stream 1, el Nord Stream 2 y también el Turk Stream, que va directamente hacia Turquía. Los otros van directamente hacia Alemania y de ahí se va hasta otra parte. Ucrania ha sido algo que ha molestado muchísimo a Ucrania, el tema de perder, la posibilidad de perder realmente los ingresos cuantiosos por vía de esos peajes del gas. Así que quería mencionar eso brevemente y el tiempo se nos va, así que le dejo también el turno a Miguel para que no subirle el tiempo. Es que es demasiado intenso este tema, una hora no nos da, esa es la realidad, pero bueno, vamos a hacer lo posible. Miguel, adelante. Miguel. Bueno, yo te voy a tomar en una de tus preguntas iniciales, ¿verdad? ¿Por qué esto les importa a los Estados Unidos? O sea, ¿qué tienen que ver los Estados Unidos con todo esto? Yo creo que lo que hay que recordar son varios asuntos, ¿verdad? Que yo creo que ya Carlos empezó a señalarlos, pero voy a tratar de entrar con ellos un poquito más en detalle. Primero que nada hay que recordar algo. Rusia sigue siendo la segunda fuerza militar del mundo, sigue siendo la segunda fuerza nuclear del mundo, sigue posiblemente teniendo la industria, después de posiblemente la estadounidense, la industria armamentista más importante del planeta. Tiene un aparato de inteligencia muy desarrollado, ¿verdad? Que va a heredar toda esa tradición, ¿verdad?, que se va a gestar en la Unión Soviética durante la Guerra Fría. En otras palabras, Rusia representa básicamente la única potencia militar en el planeta que no podríamos decirle que le puede hacer frente a los Estados Unidos, porque la verdad es que la diferencia entre el poderío ruso y americano, los estadounidenses lo superan como 4 veces o 5, ¿no? O sea, el presupuesto militar estadounidense es una cosa descomunalmente exagerada. De Rusia es 10% nada más del americano. Exactamente, pero aún así, básicamente sigue siendo la fuerza geopolítica militar más importante. Y yo creo que más importante, yendo por la cuestión del viaducto, es que la gran preocupación que tiene los Estados Unidos es que Rusia cada vez más pueda lograr influenciar Europa Occidental, como ellos están probablemente preocupados en cuestión los gasoductos del norte, eso que mencionaba, los Nord Stream que hablaba Carlos, pero obviamente porque ellos sí saben que si bien los Estados Unidos Rusia realmente no puede sostener un conflicto bélico con los Estados Unidos a largo plazo. Rusia de hoy no es la Unión Soviética. La realidad es que la economía rusa es esencialmente una economía dependiente en recursos naturales en estos momentos, pero obviamente no tendría problemas en ocupar toda Europa occidental si les diera la gana, porque ni tan siquiera Francia y el Reino Unido, que son las potencias militares más importantes de Europa, tendrían capacidad realmente de enfrentar a
a Rusia. Y adicional a eso, hay que recordar que en el año 2021 Rusia y China llevaron a cabo su segundo entrenamiento de tropas conjuntos y obviamente están construyendo una alianza económica y de seguridad con China, lo que obviamente sí complica las cosas dentro de la geopolítica ya global de los Estados Unidos. Así que en ese sentido, para tratar de contestar tu pregunta antes que se nos acabe el tiempo, hay que recordar que los Estados Unidos quiere seguir siendo la fuerza hegemónica dominante en Europa, que Europa en cierta forma occidental ha sido casi algo así como el trasfondo, ¿verdad?, del imperio estadounidense, el patio del imperio estadounidense dentro de Occidente desde 1945 hasta hoy, y que a final de cuentas los Estados Unidos quiere mantener a la segunda potencia mundial militar a la raya, es decir, mantenerla en un lugar donde obviamente los intereses estadounidenses no se puedan ver amenazados, recordando siempre que es muy posible, no sabemos qué capacidades realmente tiene China en este momento, pero que Rusia sigue siendo el único país que podría atacar nuclearmente a los Estados Unidos. Así que yo creo que hay elementos concretos entre los aparatos de seguridad estadounidenses de poder mantener a la raya en una posición vulnerable a Rusia, y que ahí básicamente es que los Estados Unidos van a enfatizar tanto en su intervención. Cuando Putin habla, vamos a hablar del sentido común, es sencillamente porque el presidente Biden ha asumido una posición de no diálogo. Es decir, de la OTAN la expandimos hasta donde nosotros querramos, no importa lo que tú digas o lo que tú quieras. Y obviamente el sentido común lo que dictaría sería, en pos de evitar más conflicto armado y pérdida de sangre, vamos a tratar de sentarnos a negociar. Y por eso es que yo digo que la movilización de las 100.000 tropas en la frontera es una estrategia de disuasión Rusia para provocar una salida política a un conflicto que, si bien Rusia no tendría problema en ocupar posiblemente militarmente Ucrania en cuestión de unos meses o quizás hasta semanas, obviamente, como bien explicó Carlos, eso no es sostenible económicamente porque la economía rusa no es la economía soviética. Así que eso es importante también recordar. Esto es un poco en una sombra de lo que realmente la Unión Soviética fue, pero que todavía sigue siendo y representando una amenaza que al menos los estadounidenses perciben como real. Carlos, bueno, vamos a necesitar una segunda parte. Sí, eso iba a decir Yo ahora. creo que también hay que abordar. Y además hay que seguirlo de cerca. Hay que seguirlo de cerca porque esto continúa, siguen las negociaciones. Yo creo que hay un elemento esencial que hay que discutir en una próxima ocasión, que es que este conflicto está muy cercano a nosotros. Este no es un conflicto lejano, como la gente tiende a pensar. Yo creo que ya una cosa que se veía venir, pero me pareció una locura hace 2 meses, ahora es algo más real, porque ya se ha mencionado la posibilidad de que en virtud de que no prosperen las conversaciones, ya es incipiente la posibilidad de que Rusia se arrogue el derecho a desplazar armamento estratégico al Caribe, tanto a Venezuela como a Cuba. Eso no se ha confirmado, Putin no lo ha dicho, pero es una realidad que está ahí y se le ha preguntado al ministro de Exteriores. Y ayer mismo sabemos que hubo una noticia que rompió ayer mismo, que de un submarino de los más modernos, de la clase Borei, con 160 ojivas militares, apareció subreptivamente frente a la costa oeste de los Estados Unidos. Hay que seguirlo de cerca. Burló todos los radares. Esto es bastante complicado y la seguridad mundial está en juego. Eso es así. Se me ha terminado el tiempo, pero bueno, como bien hemos dicho, tenemos que volver a tocar este tema porque hay que darle seguimiento. Muchas gracias, Miguel, muchas gracias, Pinchi, muchas gracias, Carlos. Siempre. A ustedes, amigos, muchísimas gracias por escucharnos. Que tengan un día maravilloso y sobre todo lleno de mucha paz. Hasta mañana.